Buenos días, mis queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga muy ricamente. Quiero hablarles en esta ocasión acerca de la autoridad de la iglesia. Número 1, la autoridad de Jesucristo. En Lucas capítulo 20, versículo 2, le preguntaron a Jesús: ¿con qué autoridad haces esto? ¿O quién es el que te ha dado tal autoridad? La palabra autoridad viene del griego exousia, que quiere decir el ejercicio de autoridad, el derecho legal y moral de ejercer autoridad o poder que se posee con derecho. Jesús había sido ungido por Dios. Hechos 10:38, como Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y como él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La doble naturaleza de Jesús, humana y divina, es evidencia que su autoridad procede directamente de Dios y directamente del hombre. Jesús recibió autoridad humana cuando fue bautizado por Juan y recibió autoridad divina cuando se escuchó la voz del Padre, señal de aprobación. Mateo 3:16-17 dice: bautizado Jesús, salió del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él, y una voz que salía de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Mateo 21:25-26 dice: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí: si decimos del cielo, nos dirá: entonces ¿por qué no le creísteis? Y decimos de los hombres, tenemos miedo a la gente, pues todos tienen a Juan por profeta. Mateo 3:5-6 dice: acudían entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Dios le dio toda autoridad a Jesús, y Jesús dio toda autoridad a la iglesia para actuar en su nombre, invistiéndola del poder del Espíritu Santo. Número 2, la autoridad de la iglesia. La iglesia, columna y fundamento de la verdad, 1 Timoteo 3:15. La iglesia, plenitud del que lo llena todo, Efesios 1:23. La iglesia, donde se manifiesta la multiforme sabiduría de Dios, Efesios 3:10. La iglesia, donde está la gloria de Dios, Efesios 3:21. En el Catecismo de la Iglesia Católica, Cristo, cabeza de este cuerpo, en su numeral 795 dice: Cristo y la iglesia son, por tanto, el Cristo total, Christus totus. La iglesia es una con Cristo. Los santos tienen conciencia muy viva de esta unidad. Es a través de sus elegidos y enviados por Jesucristo que la iglesia ejerce toda su autoridad. Según los testimonios evangélicos, el privado de jurisdicción que consiste en la plenitud de la potestad sobre la iglesia universal fue dada inmediata y directamente de Jesucristo al apóstol Pedro y perpetuamente a sus sucesores, por lo cual hay que afirmar que por divina institución el régimen de la iglesia ha sido establecido a la manera de una monarquía plena y perfecta. Mateo 16:19: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. En Juan 21:15-17 Jesús comisiona a Pedro como pastor de la iglesia. 3 veces le dice: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. En el Catecismo de la Iglesia Católica, la misión de los apóstoles, en su numeral 858 dice: Jesús es el enviado del Padre. Desde el comienzo de su ministerio llamó a los que él quiso y vinieron donde él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Desde entonces serán sus enviados, es lo que significa la palabra apostoloi. En ellos continúa su propia misión: como el Padre me envió, también os envió. Por tanto, su ministerio es la continuación de la misión de Cristo. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, dice a los 12. Jesús los asocia a su misión recibida del Padre. Como el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino que todo lo recibe del Padre que le ha enviado, así aquellos a quienes Jesús envía no pueden hacer nada sin él, de quien recibe el encargo de la misión y el poder para cumplirla. Los apóstoles de Cristo saben, por tanto, que están calificados por Dios como ministros de una nueva alianza, ministros de Dios, embajadores de Cristo, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Conclusión: la iglesia ejerce su autoridad como servidora y esclava de todos, a imagen del modelo de autoridad en el servicio que es Jesucristo. Mateo 1:23-26. Presentaron a 2, a José llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos 2 ha elegido para ocupar en el ministerio del apostolado el puesto del que Judas desertó para irse a donde le correspondía. Echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. Hechos 6:5-6 dice: pareció bien la propuesta a toda la asamblea, y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, y habiendo hecho oración, les impusieron las manos. Hechos capítulo 15, versículo 22. Entonces decidieron los apóstoles y presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, elegir de entre ellos algunos hombres y enviarles a Antioquía
día con Pablo y Bernabé, y estos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, que eran dirigentes entre los hermanos. Toda la autoridad descansa en la iglesia, en la asamblea de creyentes llamados a congregar. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos. Amén.